Ya estamos de vuelta y vamos a iniciar y aperturar este programa con la presencia de nuestro médico de cabecera, obviamente con el doctor Miguel Cázares, que nos encanta que esté aquí. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación, muy buenos días para todos. Hoy vamos a tocar un tema que no sé si sea muy común, pero obviamente tiene que tocarse en esta mañana para darles la información a todos allá en casa. ¿Cuál es el tema, doctor? Claro que sí, vamos a hablar ahora del tema de insuficiencia cardíaca, que realmente es la fase terminal prácticamente de todas las enfermedades del corazón. El corazón llega a enfermarse de un infarto, de alguna infección, y esto si llega a progresar o llegan a ser de manera importantes, el corazón tiene un crecimiento, tiene una pérdida de su fuerza y finalmente cae en insuficiencia cardíaca. De ahí que es uno de los temas que tiene un tratamiento y es la parte final de todas las enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas de esta insuficiencia? Definitivamente, bueno, es en pacientes que ya tienen un antecedente cardiológico, pero que es un paciente que inicia, lo primero que refiere es que él se empieza a cansar más fácil que cualquier otro día. Claro, es algo progresivo y a través de los meses. Nosotros llamamos disnea, es el cansancio fácil. El paciente dice, yo para caminar a mi trabajo eran 3 o 4 cuadras perfectamente. Ahora a la segunda cuadra me tengo que detener y me tengo que tomar aire, así dice la gente, y seguir y continuar hacia mi trabajo. Desde ahí entra uno de un deterioro de su clase funcional, su forma de trabajar, de vivir, el paciente empieza a tener ese deterioro. Claro que también empiezan con datos de hinchazón, retención de líquidos, edema le decimos nosotros, inclusive pacientes que requieren mayor cantidad de almohadas para dormir, debido a que ya no alcanzan a tolerar una forma de acostarse, una almohada, 2 almohadas, le llamamos ortopnea, que son datos cardinales de la insuficiencia cardíaca, agregándose a las taquicardias y una aceleración de su corazón. Muy bien. ¿Quiénes son más propensos para esta enfermedad? Definitivamente las personas que hayan tenido un infarto, aquellas personas diabéticas, hipertensas con mal cuidado, el corazón inicia una dilatación. En el sur hay una enfermedad de Chagas que es muy conocida, que es la enfermedad del chiclero. Las personas que trabajan en el chicle son picadas por un mosco y tienen ese tipo de problema, por eso es el sur. Acá en el norte con nosotros son las enfermedades del corazón tipo infarto. Estamos viendo en la pantalla cómo podemos comparar un corazón normal del lado izquierdo. Obsérvese sobre todo la coloración rojiza, donde están las flechas. Ese corazón está fuerte, trabaja de manera habitual. Pero observe usted cómo del otro lado, insuficiencia cardíaca, ha crecido, se ha dilatado, es mayor, de esa forma el corazón ha perdido fuerza y el paciente cae en insuficiencia cardíaca. O sea, eso que usted ve rojo es la bomba cardíaca, es el ventrículo izquierdo, de ahí sale sangre a todo el corazón, a todo el organismo. ¿Qué es lo que sucede? Crece, se debilita y ya no es la misma distribución de sangre, y de ahí que el paciente inicie con un deterioro de toda su clase funcional, o sea, de su vida diaria que era normal para él. Recomendaciones para aquellos que ya se les haya detectado una insuficiencia cardíaca. Definitivamente lo que se tiene que hacer es una cuestión de cuidados desde lo que viene siendo su alimentación, su actividad física, el medicamento, claro que es básico, y claro, estar en apego con su médico. Generalmente les recomendamos la cuestión de la sal, que es lo que tienen que ir retirando. La sal retiene líquidos, y al retener líquidos el corazón falla más, tiene más trabajo. De ahí que una limitación en la sal es importante, mantenerse en su peso, hacer actividad física, lo vemos a manera de rehabilitación cardíaca, es una forma que ya existe. Inclusive, bueno, el tratamiento médico, como lo vamos a ver más adelante, que es a base de medicamentos que le ayudan a contraerse al corazón, diuréticos que le ayudan a quitar líquido, que no retenga tanto y que trabaje mejor, y de ahí otro tipo de medicamentos que damos para compensar y remodelar ese corazón y tenga una mejor fuerza, pero eso es ya una cuestión de en conjunto. Ok. ¿Este siempre tiene que tener alguna intervención quirúrgica? Bueno, definitivamente hasta hace unos años era un tratamiento médico, pastillas, digamos así, y era todo lo que se podía ofrecer. De unos años para acá tenemos los sincronizadores cardíacos, así como los desfibriladores. Este tipo de insuficiencia cardíaca requiere también ya una ayuda mecánica, y lo tenemos con las imágenes como lo tenemos en la pantalla, algo muy parecido a un marcapaso, pero que tiene en este caso 3 cables para poder trabajar. Ahí lo tenemos de una manera en que el corazón tiene un apoyo por este tipo de aparatos, le logra hacer que se contraiga mejor, que tenga una mejor contracción, es un mejor bombeo. Y esa es aparte de estos sistemas que, aunque no son para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero para una gran mayoría, y que ahora en Durango y en México los tenemos disponibles. Observe usted cómo estamos en la pantalla, es una imagen central de una pila, que es la parte central, y 3 cables. Esos 3 cables se introducen directamente al corazón, como lo vamos a ver en un video que tenemos, y de esa manera poder llegar a hacer imaginarnos cómo se llegan a implantar este tipo de aparatos.
Al hacer este tipo de intervención, ¿no tendremos después actividades secundarias negativas? Bueno, definitivamente el paciente cuidándose, claro que el corazón puede seguir un deterioro, pero de una manera más paulatina. El tratamiento lo va a detener y claro que lo puede regresar para un bien. Pero sin embargo, si el paciente sigue fumando, no se cuida su glucosa, su hipertensión, de alguna manera va a haber un deterioro y así le apliquemos el mejor medicamento, el mejor sistema, como lo estamos viendo en la pantalla, pues va a ser un paciente que se va a deteriorar. Ahí está usted viendo en la parte central de la pantalla un corazón trabajando y en la parte donde está el número 12 se acaba de dejar la pila del desfibrilador en este caso y resincronizador y cómo se están implantando los cables dentro del corazón. De esa manera es como el aparato trabaja, manda energía eléctrica desde la pila a través de 8 años, que es la duración de este tipo de aparatos, y a partir de ahí le ayuda al corazón a que se contraiga mejor, pero también con un sistema inteligente. Cuando tienen arritmias mortales, porque estos pacientes ya tienen arritmias mortales, el aparato los detecta y es un disparo eléctrico, como cuando usted ve en las películas una cuestión de desfibrilador que le chocan al paciente, esos aparatos de manera milimétrica también lo tienen, y de esa manera el paciente llega a salvar su vida. Okay. ¿En qué casos no se puede poner este tipo de aparato? Bueno, cuando se demuestra que este sistema de resincronización, el aparato manda su energía de manera coordinada y que por algún sistema de electro que nosotros tomamos, ese electro no coordina con el aparato, por más que mande la energía, nunca va a entender el corazón al aparato. Esos pacientes quedan fuera de ese tipo de tratamiento. Aquel que vemos por electrocardiograma y que es un candidato porque va a sincronizar perfectamente, se le aplica. De ahí en más quedaría con tratamiento médico. ¿Qué tan garantizado es el tratamiento médico? Definitivamente depende más del paciente entre sus cuidados que el tratamiento que uno les pueda ofrecer y en el momento en que usted toma al paciente de su enfermedad. Ese sería, yo creo, los puntos cardinales. Ok, recomendaciones para aquellos que todavía no se animan a hacerlo. Bueno, definitivamente es la persona que tenga factores de riesgo, como mencionamos, diabetes, hipertensión, fumar, pues acuda con su médico y se revise. Cuando se tengan los datos de falta de aire, cansancio fácil, acuda con su médico para ver esto, con una radiografía, se revise. Y si se hace el diagnóstico, bueno, llevar las recomendaciones de la alimentación, de la actividad y del medicamento que debe de estar llevando. Al momento de instalarse este aparatito, comenta que se tiene que estar cambiando cada 8 años, pero ¿qué tan constante tiene que ser la revisión? Bueno, definitivamente la revisión se hace cada 6 meses a 1 año del aparato. Se hace con un aparato especial, es una computadora que lo va interrogando y nos va avisando, generalmente nos avisa 2 años antes de que se acabe la pila. Nos da muy buen tiempo para hacer un recambio del mismo y no tener una cuestión que el paciente le acabe el aparato y tenga un recambio de la misma, ¿verdad? Okay. ¿Y se tiene que hacer el cambio del aparato o solamente de la pila? De la pura pila. Generalmente los cables es muy raro que se lleguen a dañar, a menos que haya habido algún accidente, alguna otra situación. Simplemente se cambia la pila. Es una intervención que durará como 1 hora y media aproximadamente, pero eso se hace cada de 5 a 8 años, 8 años la duración máxima de estas pilas. Al momento de instalarse este aparato, ¿hay algunos pacientes que sean ajenos a él, que lo rechacen? Bueno, definitivamente puede llegar a serlo, sí lo ha habido, muy raros casos. Es una cuestión de alergia al material de la pila, que son de litio, pero imagínense quién vamos a ver que sea alguien de alérgico al litio, ¿verdad? Pero sí se llegan a dar casos donde no los aceptan y hay que buscar otro tipo de opciones en cuanto al material o cómo recolocarlo en un área donde no sea fácilmente rechazable. ¿Qué tan común es esta enfermedad, doctor? La enfermedad es muy común ya en la cuestión de la comunidad. Digamos que de las enfermedades que le he mencionado, un 10 a 15% llegan hasta este término y es como se llegan a diagnosticar y como se llegan a tratar. Es aproximadamente el promedio que vemos de pacientes en la consulta. Ahorita comentaba que son después de haber tenido algún tipo de otras enfermedades. ¿Hay pacientes que puedan nacer con esta enfermedad? Definitivamente sí, y ahora inclusive por los cardiólogos pediatras, dicho aquí en Durango hay uno que es excelente, que diagnostica por ultrasonido, se puede hacer ya insuficiencia cardíaca en el feto, debido a una malformación congénita, su corazón no se ha formado bien y el paciente llega a tener ya falla cardíaca desde el momento en que se está formando dentro de su mamá. En ese momento se puede hacer la detección y bueno, para el momento en que se dé el nacimiento, generalmente se dan cirugías de manera muy temprana para corregir los problemas, pero el paciente en ocasiones ya viene en falla cardíaca. ¿Tienen que preocuparse en ese caso? Definitivamente, ya se hace el diagnóstico, el momento en que nace el niño debe estar todo preparado o nacer en un lugar donde se le puede ofrecer la cirugía que él va a requerir. Híjole, en ese momento sí está crítico, ¿no? Ya cuando están en el embarazo. Imagínense, es una cuestión para la mamá, el impacto para la familia, estar esperando ese momento difícil, ¿verdad? Es una cuestión pues de ilusión
que usted lo va a cambiar por otra situación muy difícil. Pero bueno, finalmente si se hace el diagnóstico, orientar a la mamá en donde se puede aliviar, que ahí tenga a su niño para que en ese momento esté protegido por diferentes tipos de incubadoras, atenciones cardiológicas, y si ve una cirugía es el lugar adecuado. Okay. ¿Y qué calidad de vida tiene el niño, por ejemplo, después de tener esta intervención, después de nacer? Depende del diagnóstico y depende de lo que se vaya a corregir, pero finalmente son cirugías que desafortunadamente sí pueden tener una alta mortalidad. Sin embargo, en los casos que se logran restablecer todo esto, generalmente hay un buen pronóstico, pero sí con una cuestión de cirugías de muy alto riesgo. Y en el caso de los adultos, ¿qué calidad de vida les brinda? Bueno, definitivamente aquí la cuestión de con estos tipos de aparatos es un aparato que llegue a reintegrar al paciente a la sociedad en su trabajo, en sus actividades familiares, en su actividad diaria normal. Entonces muchos pacientes ya con este tipo de dispositivos que se han reintegrado a sus actividades laborales. Claro, se tienen que cuidar, tienen que llevar un manejo adecuado, pero sin embargo es gente que usted la verá en la calle y no sabe que tiene un tipo de estos dispositivos y andan trabajando. ¿Hay algunas actividades o tal vez algún tipo de alimentación que te aviente o que te acerque a este tipo de padecimiento? Pues, desafortunadamente la diabetes y la cuestión de cuando no tenemos una buena alimentación en cuanto a consumo de sal. El paciente puede llegar a ser hipertenso, tiene otro tipo de enfermedades que lo lleven por este consumo y adelante. Y desafortunadamente el consumo de drogas, que en ocasiones llega a tener este tipo de padecimiento de insuficiencia cardíaca, y el paciente llega a tener un mal pronóstico. Dios mío. Y en el caso de la diabetes, ¿por qué no se puede tener este tipo de intervención? No, sí se puede detener, pero son pacientes de riesgo para ir a ella. O sea, el paciente diabético es de más riesgo que el no diabético en la comunidad de ir a la insuficiencia cardíaca. Cuando va a la insuficiencia cardíaca ahora tiene que ser candidato de acuerdo a su electrocardiograma de este tipo de aparatos. Si se dice que va a sincronizar, se le aplica el aparato. Ok, este tipo de problemas también los tenemos que tratar con usted. ¿Dónde lo podemos ver? Muchas gracias. Estamos en AMSI, a la orden. En Pereira 404 Oriente, ahí a sus órdenes. ¿Tenemos que tener algún tipo de previa cita? No, pues a la orden, claro, estamos a la orden ahí en el 827-2749 y en celular a la orden también. Doctor, siempre es un placer aprender con usted. Muchas gracias, hasta luego, muchas gracias. Muy bien. Y bueno, después de este excelente tema con el doctor, vamos a checar también qué tenemos con Alejandra Silva. ¿Qué tenemos, corazón?